Bien, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio bíblico respecto de estas fechas que pues son llamadas épocas de Navidad, en las cuales muchas personas ponen un nacimiento que tiene como centro de atención la imagen de un niño, al cual le llaman el nacimiento de Cristo, del niño Dios. Veíamos en el estudio pasado la reflexión de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 en adelante, en el cual dice: indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces, veamos brevemente cómo es este nacimiento a la luz del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Quién es la Virgen María? Algunas personas piensan que los cristianos no quieren a la Virgen. Y aquí pues está la descripción de quién es la Virgen María. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 1, a partir del versículo 18, dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Entonces quiere decir que desposada era una mujer que estaba comprometida para el matrimonio. Estar desposado es estar comprometido para el matrimonio. Quiere decir que en el Evangelio no hay noviazgos como los noviazgos que existen hoy, que se hacen novios y ya tienen relaciones íntimas, sexuales, como si no pasara nada. Entonces, en el ámbito de nuestro Señor Jesucristo, su madre, la Virgen María, estaba desposada con José antes que se juntasen. Y antes que se juntasen, porque también el Evangelio habla de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, se halló, dice, que había concebido del Espíritu Santo. O sea, Dios tomó el cuerpo de María para encarnarse, y el Espíritu Santo es el que creó su carne, con la cual anduvo aquí en la tierra. Entonces José, su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, no se podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ni estando aún desposados, hasta que no se cumpliera el matrimonio. Entonces, como él se dio cuenta de que estaba ya a punto con el embarazo, para que no la apedrearan, porque era la costumbre, o no la maltrataran, pues la quiso dejar mejor así. Pero no contó con que Cristo, Dios, estaba tomando cartas en el asunto. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Dios, por medio de su ángel, le dijo a José: espera, este es un plan divino, no es un adulterio, ni es una fornicación, ni es nada de esas cosas pecaminosas.
dice, como es engendrado del Espíritu Santo, le dijo el ángel, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está una de las bases de la doctrina en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser, y fue, y será el que salve al pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Hay gente que piensa que robando, emborrachándose, drogándose, insultando, odiando, teniendo relaciones sexuales, Dios va a venir y así los va a salvar. Y es una doctrina que sale por ahí, que dice salvo hoy y salvo para siempre. No, no es así. Cristo va a salvar a las personas de sus pecados. Quiere decir, por medio del arrepentimiento, las personas van a dejar de pecar y entonces va a haber comunión con Cristo. Ese es el nacimiento de nuestro Señor. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Cristo es el Dios que dice Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Entonces aquí dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo cuanto el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces, pero dice aquí que no la conoció. O sea, la palabra conocer es que tú no conoces a tu pareja hasta que no tienes relaciones íntimas después de ser casado. Así se conoce. Por eso dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que en algunas traducciones se dice que quiere decir Jehová, Yahweh, salva. Yahvé, Yahweh, Jehová, salva. Y entonces después, cuando se habla del nacimiento que se pone ahí con imágenes, y que ponen a unos reyes en el elefantito, otro en un camello y otro y un caballo, pues en verdad no se sabe, porque aquí no lo dice que eso fuera así. Pero sí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador es un guía, es un pastor, alguien que va a llevar al pueblo donde no lo pudieron llevar los profetas, a los cuales muchas veces mataron, y donde dice Hebreos 1, habiendo hablado Dios
de muchas maneras en otros tiempos a los patriarcas, a los padres, por los profetas, en estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y entonces el Señor tuvo que venir a hacerse hombre como nosotros para podernos salvar. Cuando tú entiendes que dice también el Evangelio, haya en ustedes este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te estás dando cuenta que este nacimiento no es tan romántico como esa imagen que ponen ahí con heno y una casita y unas imágenes? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender que toda la soberbia del hombre tiene que caerse, tiene que desaparecer con el sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, no tomó como ser Dios, como venir a presumir yo soy Dios y aquí se hace lo que yo quiero, sino que se hizo hombre, siervo de los hombres, quiere decir servidor de los hombres, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo te dice a ti, tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces te está diciendo, yo soy Dios y me vine a ser siervo tuyo para ser el Cordero Pascual por el cual se derramara mi sangre para el perdón de tus pecados. Mira cuánta gente tiene su nacimiento en su casa y no tiene ni la idea de lo que Cristo es en su nacimiento. Los primeros conocimientos de humildad se dan en el nacimiento de Cristo, de la humildad que uno tiene que tener para ver cómo Dios se vino a hacer carne al mundo y se vino a sacrificar para que nosotros seamos libres de la esclavitud ahora de las redes sociales, de las pornografías, de esas depresiones que le dan a los niños y a los jóvenes, para ser libre del fentanilo, para ser libre de todas esas cosas que la juventud y la humanidad están presas. Gente que ahora mismo ha tenido ganas de suicidarse, de morir, porque Cristo es la vida, Cristo es Dios encarnado. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Junto del nacimiento de Cristo está la maldad y la mentira, siempre queriendo matar a nuestro Señor desde niño. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente les iba guiando, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, viendo al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino. Quiere decir que Dios, en su omnipotencia, tuvo que cuidar de la vida del niño hasta que cumpliese su misión. Pero la amenaza de matarle estuvo desde niño. Ten en cuenta que en Cristo se descargó todo el pecado del mundo en la cruz. Y por eso Él clamó, lo hemos predicado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Y desde ahora, cuando está la amenaza de muerte, está la amenaza de la paga del pecado sobre el inocente. Lo mismo que pasó con Él cuando lo crucificaron y lo mataron siendo inocente. Pues esa amenaza la trajo desde niño. Pero Dios, en su omnipotencia, le protegió también. ¿Qué es lo que nosotros hemos entendido de lo que es capaz el demonio para matar a nuestro Señor Jesucristo desde niño? Usar a Herodes en una matanza de niños, precisamente. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y después se vino la matanza de los niños. Y después que murió Herodes, entonces ya vino José, María con el niño a la tierra de los judíos para que se cumpliese también una palabra profética que dijo: de Egipto traeré a mi hijo. Desde esto te das cuenta de que no hay ninguna semejanza de un nacimiento de tradición, de poner heno, de poner una casita, poner un niño y poner unas imágenes, a lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús es el evento que se predicó en una profecía muchísimos años antes. Cuando la profecía dijo: Dios mismo dará señal. He aquí, una virgen dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando Dios ya había certificado, dijéramos así, de que su pueblo no iba a obedecer en tanta profecía a sus profetas, cuando Él decidió venir a nosotros en carne. Y esta profecía está en el libro de Isaías, capítulo 7, desde el versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y pueda escoger lo bueno. Entonces, aquella vez, hermano, hermana, que Cristo, aproximadamente a los 12 años por ahí, dejó a su padre en una fiesta de Pascua y se fue a meter al templo durante 3 días, anduvo en las cosas de Dios. Y después José y María le dijeron: oye, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Que no sabes que te hemos estado buscando? ¿Te imaginas la angustia? Y Cristo les contestó: ¿qué no sabes? Que en los negocios de mi Padre me es necesario andar o estar. Y dice el Evangelio que ellos no entendieron lo que les dijo. ¿Sabes cuál es el negocio de Jesucristo? La salvación de las almas. No es un negocio de dinero, no es un negocio de shows cristianos, es un negocio de pastoreo, de santidad, de trabajo con las personas para guiarlos ¿a dónde? A la salvación de sus almas. En los negocios de mi Padre me es necesario andar. El nacimiento de Jesús fue para el cumplimiento de la profecía, para que Él mismo viniera en carne, se sacrificara como el Cordero Pascual, clavara en su cruz los pecados del mundo, de todo el mundo que quiera arrepentirse, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Para eso vino, para eso es el nacimiento, para que tú entiendas que Dios ha venido al mundo a sacrificarse para que tú seas libre y seguirle por amor. A Cristo se le sigue por amor, no por obligación, no por religión, no por contender con corrientes religiosas. Pero sí te puedo decir que Cristo es el único que puede salvar. No te va a salvar ninguna virgen. La Virgen de Guadalupe no murió por ti, ni la Virgen María, ni la Virgen de Juquila, ni Santo Tomás, ni nadie, ningún santo. Únicamente Jesucristo ha muerto por ti, ha resucitado para que nosotros los que creemos en Él, dice el Evangelio, estemos también con Él, porque esa fue su oración. Padre, no los he perdido, llévalos. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y dice que vendrá otra vez. Él es el que fue, el que es y el que será. Amén. El que estuvo muerto y hoy vive para siempre. ¿Para qué? Para ir a preparar morada para ustedes y regresar por nosotros, por los que creemos en su nombre. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que todos los medios posibles de comunicación en el mundo, la mayoría están para tumbar esa creencia y esa fe de nosotros. Están en contra de la fe por la cual también lo mataron injustamente. Y dice que seremos perseguidos algunos o nos quedaremos hasta sin familia porque no creen lo que nosotros creemos y serán gente, nuestros enemigos también. Pero tenemos que sostenernos y esto es una bendición. El nacimiento de Jesucristo es una bendición, no es una tradición, es un cumplimiento profético para que el Dios creador del universo haya venido y haya prometido regresar después de haber triunfado sobre la muerte a través de su crucifixión y de su resurrección. No es una tradición navideña, es una profecía eterna para la vida eterna de aquellos que creen en su nombre. Porque tanto amó Dios al mundo que se ha dado en su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No mandó Él a su Hijo, como algunos dicen,
para que maten a mi hijo y yo, no, Él vino en carne. Él vino en carne. Hermano, hermana, oremos y demos gracias por esta bendición tan grande y este cumplimiento de esta profecía que estaremos viendo durante este mes. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te doy gracias por la venida de tu Hijo, porque nos diste la oportunidad de conocerte, porque nos diste la oportunidad de ser liberados de aquellas esclavitudes de todo tipo de pecado, de todo el involucramiento demoníaco que tuvimos durante muchos años y de la libertad con la que tú nos has premiado sin merecerlo. Porque de verdad, ¿quién merece, Señor? Nadie. Y menos nosotros que fuimos de lo vil y menospreciado del mundo, pecadores, acérrimos amigos de la locura y del pecado y de las drogas y del alcohol. Y ahora tú has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido entender, comprender, renovar nuestro entendimiento y predicar tu palabra. Bendito eres, Señor, te amamos. Gracias porque en esta sencilla palabra aparentemente está la profundidad de tu profecía y de tu promesa de hacernos libres, de manera que el que permanezca en tu palabra será tu discípulo y conocerá la verdad y le hará libre de pecado, libre de la esclavitud, libre de las obsesiones, de la comida, del alcohol, de las drogas, de las relaciones contaminadas por dependencia humana que son capaces de matar a la gente de depresión o en alcoholismo, cuando se rompen esas relaciones fornicarias sin matrimonio y sin Dios. A todos aquellos que están en los grupos de autoayuda, Señor, donde eso de autoayuda pues es casi la soberbia de que el hombre por sí mismo va a poderse salvar, no es verdad. Es la promesa que tú has dado, porque en verdad nos dijiste: el que hace pecado, esclavo del pecado es, y solamente tú, solamente el Hijo puede verdaderamente hacernos libres. Tú eres nuestra libertad, tú eres el camino, la verdad y la vida, el que nos has liberado, nos has librado de la muerte, de la enfermedad, de la locura, has restaurado nuestro corazón y nuestro cerebro, y ahora entendemos, Señor, con sabiduría de tu Espíritu Santo y no con sabiduría humana. Gracias te doy, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y amén.